Matan gente y después se visten de angelitos y de corderitos. Y después vienen los gobiernos de derecha del mundo a decir, Maduro, suelta no sé quién. No, primero no me corresponde, le corresponde a la justicia. Primero y principal. Y si fuera por mí, no, tienen que pagar sus crímenes. Nicolás Maduro se niega a liberar a los presos políticos. El heredero del chavismo advirtió que no tiene intención alguna de liberar a los opositores detenidos arbitrariamente. Precisó que la decisión de su libertad le corresponde a la justicia, una justicia que ha sido cuestionada por sentencias que parecen responder más a los intereses y presiones del régimen que a la Constitución o al respeto por los derechos humanos. La libertad de los presos políticos venezolanos es una de las exigencias que llevó a Leopoldo López, encarcelado desde hace más de un año, a iniciar la huelga de hambre que finalizó este martes, luego de que el Consejo Nacional Electoral diera a conocer la fecha para los comicios parlamentarios fijados para el 6 de diciembre. En la mañana de NTN 24 tenemos siempre a los protagonistas de la noticia, 5:08 en San Francisco, California. Vamos a saludar a esta hora, darle los buenos días a Leopoldo López Gil, padre del líder opositor Leopoldo López. Señor López, bienvenido a la mañana de NTN 24. Gracias por atendernos a esta hora de la mañana para usted. Muy buenos días. Que tengan ustedes también un día muy bueno, el resto. Señor López, en primer lugar, preguntarle sobre el estado de salud de su hijo Leopoldo. ¿Qué información tiene ya casi 24 horas después de que haya decidido levantar esta huelga de hambre? Lamentablemente no tenemos una fuente fehaciente para darnos un estado de salud correspondiente a lo que puede ser una opinión científica, médica. No nos han dejado pasar a ninguno de los médicos privados que han ido tanto con Lilian, su esposo, como con Antonieta, su madre, y se niegan pues a dejarles pasar. Hasta ahora los médicos que supuestamente le han visto, le han atendido, son los médicos de la prisión o del Ministerio Público, y no tenemos una fuente nuestra que nos pueda certificar que el estado de salud es el que deseamos. Sin embargo, a través de sus abogados sabemos que en conversación se está conversando de una forma muy clara, fuerte, relativamente, pues después de 30 días de hambre, pues lógicamente no tiene la misma energía que tendría normalmente. Sin embargo, ellos aprecian que tiene unas condiciones de fortaleza, sobre todo fortaleza moral, extraordinaria. Ahora, señor López, ¿qué medidas va a tomar la familia para garantizar que su hijo reciba la atención médica que necesita para que sea evaluado por una comisión médica que determine realmente los efectos de la huelga de hambre en su salud? Nosotros hemos consultado aquí en NTN 24 especialistas y ellos han asegurado que después de un mes sin ingerir alimentos como los tuvo su hijo, el cuerpo comienza a tener daños irreversibles. Sabemos que sus hijas han enviado una carta a la Cruz Roja Internacional solicitándoles que intercedan, que vayan hasta la prisión de Ramo Verde para evaluar la situación médica de Leopoldo. Pero ¿qué medidas van a tomar ustedes para que realmente esto se traduzca en un hecho, algo que es necesario además? Bueno, mis hijas, como usted bien lo dijo, lograron poner en circulación una petición que fue firmada por casi 40.000 personas solicitando la intervención de la Comisión Internacional de la Cruz Roja para visitar a Leopoldo. Tengo que advertir que desde el año 2012 no se le ha permitido a la Comisión Internacional de la Cruz Roja visitar a las prisiones de Venezuela, no solamente a los presos políticos, sino a las prisiones en general. Es una condición que desde la Convención de Malta debería de aprobar inmediatamente el gobierno. Sin embargo, pues ha hecho caso omiso de eso. Esta petición se le ha entregado a organismos como la OEA, se le intentó entregar a la UNASUR, para que ellos a su vez hagan presión sobre el gobierno de Venezuela y les permitan. No es otra
objetivo, sino una misión humanitaria. Y no vemos por qué a veces el gobierno se empeña en decir que las misiones humanitarias son injerencias en asuntos internos. Lamentablemente, esta es otra vez la situación que se da hasta con la Cruz Roja. Y cuando esto sucede con la Cruz Roja Internacional, lo que ha sucedido ya, como usted bien lo describe, quería preguntarle, señor López, ayer escuchábamos a su nuera Lilian Tintori, que decía que en cumplimiento del Código de Ética Médico y a la Declaración de Malta, ya se debió exigir que un médico privado adelantara su evaluación, ya se lo ha exigido también. Esto, normas para el trato de personas en huelga de hambre. Lilian Tintori habló que se ha violado todos los derechos humanos con su esposo. ¿Ustedes como familia tienen esperanzas de que esto cambie, se cumpla con esta Declaración de Malta sobre la evaluación médica que necesita su hijo? Yo espero que sí, porque, repito, es simplemente una decisión, un cumplimiento, pues, en virtud de los tratados aceptados por Venezuela. Yo quisiera que recordarles a las personas del gobierno ese dicho de nuestra religión, que dice: no le hagas a otros lo que no quisieran que te hicieran a ti. Alguna vez la gente, sobre todo la gente de izquierda, cuando estuvo en condiciones de prisión por razones políticas, siempre fueron muy efectivos buscando el amparo de estas instituciones internacionales, y la mayor parte de las veces lo lograron. Entonces no veo cuál es la justificación para no lograrlo en el caso de Venezuela, cuando precisamente un gobierno que dice ser socialista, humanitario, que pone a las personas primero que las instituciones, debería de ocuparse de dejar entrar no solamente a los médicos, sino a los sacerdotes, como también se le ha impedido la entrada. Estamos hablando aquí en la mañana de NTN 24 con Leopoldo López Gil, padre del líder opositor detenido en Venezuela, Leopoldo López. Señor López, si bien la fecha de las elecciones era una de las exigencias de Leopoldo cuando inició su huelga un mes atrás, también era la libertad de los presos políticos. Un hecho además que, como acabamos de escuchar de voz de Nicolás Maduro, parece no estar cerca. Entonces le pregunto, ¿cuál es la vía? ¿Qué le queda a Leopoldo y a los demás presos políticos? ¿Resignarse? No, yo creo que por lo contrario, bien lo dijo el presidente Quiroga en el comienzo de su programa, el sacrificio de Leopoldo y un centenar de otros venezolanos, incluyendo otros presos políticos, significó que la mirada del mundo se volteara sobre Venezuela y entendieran pues las condiciones que rigen el país, que no son exactamente las democráticas, no son exactamente las deseadas, y además acordadas en instituciones como la Carta de la OEA, etcétera, etcétera. Yo creo que se ha logrado muchísimo. También se logró la liberación de algunos presos. Eso está pasando un poco por debajo de la mesa, pero sí se ha logrado la liberación de algunos presos, y sobre todo los muchachos más jóvenes que son los que más duelen, pues le están tocando la juventud innecesariamente a estos jóvenes, simplemente por el hecho de haberse manifestado en contra del gobierno. Yo creo que la frase de Leopoldo es muy cierta. Al ponerle fecha a las elecciones también se le puso fecha al cambio. No es una cuestión de desalentarnos, más lo contrario, creo que nos ha llenado de energía y prepararnos todos unidos, fuertes, para lograr pues la victoria que todos deseamos en esas elecciones. Vamos a agradecer las respuestas que nos ha dado a esta hora Leopoldo López Gil, padre del líder opositor Leopoldo López, encarcelado más de un año en Venezuela, quien ayer decidió levantar una huelga de hambre que emprendió durante 30 días él y otras personas para exigir, entre otras cosas, al régimen de Maduro que ponga una fecha para las elecciones legislativas en este país. 5 de la mañana con 15 minutos en San Francisco, en California, donde está el señor López. Le deseamos un buen día y gracias por habernos acompañado aquí en la mañana. Muchísimas gracias a ustedes.